Oli, te damos la bienvenida a cómo jugar a Bora en 5 minutos. Esta matriz aleatoria de 5×5 es la pradera, y aquí han escapado tus animalicos huyendo de la gran tormenta Bora. Cada jugador se sienta en un lateral de la pradera. Este espacio delante de ti es tu granja. Si eres el jugador inicial, coge 2 cubos aleatorios y llévatelos a tu granja. Si no lo eres, coge solo uno. En una partida de Bora intentarás formar líneas de 3 o más cubos del mismo tipo para recogerlos y llevártelos a tu granja. Si eliges hacer un movimiento básico, coge un cubo de tu granja y empuja una fila o columna de la pradera. Todos los cubos de esa fila o columna se moverán un espacio en la dirección que empujes, lo que provocará que otro cubo salga de la pradera. Si sale en la dirección de la granja de un jugador, ese jugador se lo queda. Si sale por el lateral de una granja vacía, el jugador activo decide quién se lo queda. Si se forman líneas al empujar, pueden quedar huecos en la pradera. Continúa el movimiento de todos los cubos en la dirección en la que has empujado. A este efecto se le llama caída. Si durante la caída se forman nuevas líneas, recógelas y repite el proceso hasta que no puedas recoger nada más. Entonces recarga los huecos en la pradera desde la caja y pasa turno. En lugar del movimiento básico, puedes hacer un movimiento especial, y cada familia tiene una habilidad distinta. Los cerdos son tan brutos que en vez de uno pueden empujar 2 espacios si quieres. Los cuervos sobrevuelan la pradera desde tu granja para devorar a un animal, sustituyéndolo. No pueden comer agua ni hierba. Recuerda que con movimientos como este no empujas, así que la caída se producirá hacia ti. Los lobos también devoran a otros animalicos, pero ellos no pueden volar como los cuervos, por lo que acceden a la pradera por los laterales. Si al hacerlo el primer cubo que tocan no es agua ni hierba, puedes llevártelo a tu granja. Si haces el movimiento especial de los lobos, los siguientes cubos huirán aterrados en la dirección en la que ha entrado el lobo. Recuerda que cuando utilizas la habilidad especial del lobo, la caída no le afecta, porque se queda comiendo en su sitio. No todos los movimientos especiales se llevan a cabo con cubos de tu granja. Por ejemplo, los topos excavan desde dentro de la pradera. Durante nuestro turno podríamos activar la habilidad especial de este topo, excavar e intercambiarlo por cualquiera de los cubos a su alrededor. Durante nuestro turno podemos recoger una mariquita de la pradera y pasar turno, ya que esa es su habilidad especial. También desde la pradera, los patos son capaces de volar a cualquier cubo de agua o hierba e intercambiarse con él. ¿Ves cómo me llevo estos 3 cubos de agua al volar con el pato? Puedo hacerlo únicamente porque el agua es líquido y su habilidad especial es la de poder recogerse en cualquier forma, mientras haya 3 o más cubos de agua seguidos. Como en la vida real, en Bora las ovejas se dedican únicamente a pastar. Cuando recogemos una fila de ovejas, pastan y se llevan toda la hierba alrededor ortogonalmente. Y no es opcional, porque es a lo que se dedican las ovejas. Existen 2 bonificaciones por hacer líneas largas. Cuando hacemos una línea de 4 cubos del mismo tipo, tenemos la opción de recoger un cubo adicional de la pradera antes de que se produzca la caída. Si hemos recogido una formación de 5 cubos del mismo tipo, podremos hacer lo mismo que con la de 4 o robar un cubo a otro jugador directamente desde su granja. Cuando en la caja no quedan suficientes cubos para rellenar la pradera completa, la partida acaba, y es el momento de puntuar. Al final de la partida puntuaremos familias de 3, 6 y 9 cubos del mismo tipo en nuestra granja, que nos darán 1, 3 y 9 puntos respectivamente. Pero todo lo que queda suelto fuera de esas familias es negativo. En este ejemplo sumaremos 1 punto por la familia de 3, 3 puntos por la familia de 6 y 9 puntos por la familia de 9, a los que tendremos que restar 1 punto de este cubo suelto. Y esto es todo. Dominar Bora es muy difícil, pero aprender es tan fácil como has visto estos 5 minutos. Nos vemos en la pradera.